El poder oculto en tus palabras y tu silencio, lo que Dios quiere que sepas. Desde el principio de la creación, la Biblia nos muestra el impacto trascendental de las palabras. Dios mismo creó los cielos y la tierra a través de su palabra. En Génesis 1:3, leemos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta poderosa imagen de Dios pronunciando la creación del universo nos enseña el increíble potencial de lo que decimos. Nuestras palabras no son meramente sonidos que salen de nuestras bocas, tienen la capacidad de transformar, construir o destruir. Y más allá de nuestras palabras, también encontramos el silencio como una herramienta de gran valor espiritual. El propósito de esta narración es explorar el poder oculto en nuestras palabras y en nuestros momentos de silencio. Ambos son regalos dados por Dios para que podamos cumplir su voluntad en la tierra y vivir vidas transformadas. Pero, ¿cómo podemos utilizar adecuadamente este poder que nos ha sido confiado? ¿Cómo podemos alinear nuestras palabras y nuestro silencio con los principios bíblicos para experimentar una vida más plena y rica espiritualmente? Las palabras que pronunciamos y los momentos en los que decidimos callar tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones con los demás. La Biblia está llena de advertencias y promesas sobre el poder de la lengua, así como sobre la importancia de saber cuándo guardar silencio. Sin embargo, en el ajetreo de la vida diaria, a menudo subestimamos el efecto que nuestras palabras pueden tener, tanto para edificar como para destruir. La Escritura nos insta a que nuestras palabras estén llenas de gracia y verdad, pero también nos llama a aprender el valor del silencio, el cual puede ser un testimonio de sabiduría, autocontrol y confianza en Dios. Hoy en día, vivimos en un mundo saturado de palabras, redes sociales, noticias, conversaciones instantáneas. En medio de tanto ruido, es fácil olvidar que nuestras palabras son una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para influir y transformar a quienes nos rodean. Por otro lado, el silencio, cuando se usa adecuadamente, también tiene el poder de transmitir serenidad, confianza en Dios y una comprensión más profunda del propósito divino. Este equilibrio entre el poder de las palabras y el silencio puede ser clave no solo para nuestro bienestar emocional, sino también para nuestro crecimiento espiritual. El poder de las palabras según la Biblia. Las Escrituras no escatiman en advertirnos sobre la importancia de las palabras. Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este versículo resume de manera precisa el gran poder que reside en nuestra capacidad para hablar. Nuestras palabras pueden traer vida, sanación, aliento y fe, pero también pueden traer muerte, destrucción, desánimo y duda. El impacto de lo que decimos no solo afecta nuestras vidas, sino también la vida de quienes nos rodean. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo advirtió a sus seguidores sobre la seriedad de nuestras palabras. En Mateo 12, 36-37, Jesús dijo, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Jesús nos enseña que cada palabra que sale de nuestras bocas tiene peso eterno. No podemos tomar a la ligera lo que decimos, pues nuestras palabras revelan lo que hay en nuestros corazones y serán usadas como testimonio en el día del juicio. Además, Santiago 3, 5-6 nos advierte sobre el peligro de una lengua sin control. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y es inflamada por el infierno. Santiago compara el poder destructivo de la lengua con un incendio que puede arrasar con todo a su paso. Esta metáfora nos insta a ser cautelosos con nuestras palabras, entendiendo que pueden causar un daño irreparable si no las usamos con sabiduría y discernimiento. La Biblia es clara en cuanto al poder que tienen nuestras palabras para construir o destruir. En Proverbios 18:21, leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no solo resalta la capacidad de nuestras palabras para afectar nuestra vida y la de los demás,
sino también nos recuerda que somos responsables de lo que decimos. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de traer vida, esperanza y aliento, o, por el contrario, de herir, dividir y desanimar. Este poder está al alcance de todos nosotros, y la Biblia nos exhorta a usarlo con sabiduría y amor. Santiago 3, 5-6 compara la lengua con un fuego que, aunque pequeño, puede causar grandes estragos. El apóstol Santiago nos advierte sobre los peligros de la lengua desenfrenada, describiéndola como un mal lleno de veneno mortal. Este lenguaje fuerte no es casualidad, ya que refleja el inmenso daño que pueden causar las palabras dichas sin reflexión o con intenciones dañinas. Las palabras hirientes o maliciosas pueden dejar cicatrices profundas, tanto en aquellos que las reciben como en quienes las pronuncian. Por eso, Dios nos llama a ser conscientes de cada palabra que sale de nuestra boca, recordando que debemos hablar con amor y verdad. Pero así como nuestras palabras pueden causar daño, también tienen el increíble poder de sanar y restaurar. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Las palabras llenas de gracia, sabiduría y verdad pueden ser un bálsamo para los corazones quebrantados. Cuando hablamos con amabilidad, cuando alentamos a los demás y proclamamos las verdades de Dios, estamos participando en su obra de restauración. Nuestras palabras, entonces, se convierten en herramientas poderosas que el Espíritu Santo puede usar para traer sanidad, consuelo y esperanza a quienes lo necesitan. Las palabras como herramienta de creación. Desde el principio, Dios nos muestra que las palabras tienen un poder creativo. En Génesis, como hemos mencionado, Dios habló y el mundo fue formado. A través de su palabra, el caos se convirtió en orden, y la oscuridad dio paso a la luz. Este acto de creación a través de la palabra no es solo una imagen histórica, sino una lección profunda para nuestra vida diaria. Nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos la capacidad de crear y transformar mediante nuestras palabras. Cuando hablamos de manera positiva, con fe y confianza en Dios, estamos participando en el acto de creación. Nuestras palabras pueden crear un ambiente de paz, amor y esperanza. Podemos edificar a otros, alentarlos en sus momentos de dificultad, y llevarlos a acercarse más a Dios. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras deben ser usadas para edificar, no para destruir. Un claro ejemplo del poder creativo de las palabras lo encontramos en el ministerio de Jesús. Cada palabra que Jesús pronunció tenía un propósito y un impacto eterno. Cuando sanaba a los enfermos, lo hacía mediante palabras de autoridad. Cuando reprendía a los demonios, lo hacía con palabras claras y directas. Cuando enseñaba a las multitudes, sus palabras traían sabiduría, consuelo y esperanza. Jesús utilizó sus palabras para traer vida y verdad, mostrándonos el camino a seguir. Desde el principio de los tiempos, las palabras han sido una herramienta fundamental de creación. En el relato de Génesis, Dios crea el universo entero a través de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz como dice en Génesis 1:3. Este acto de creación por medio de las palabras no es un mero símbolo, sino una manifestación del poder inherente en el lenguaje. Al pronunciar palabras, Dios trajo a la existencia todo lo que vemos, desde el vasto cosmos hasta la vida en la tierra. De esta manera, la Biblia nos muestra que las palabras tienen un poder creativo, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual y emocional. Nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, compartimos en cierta medida ese poder creativo. Aunque no podemos crear universos con nuestras palabras, sí tenemos la capacidad de dar forma a nuestra realidad y la de los demás a través de lo que decimos. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de moldear percepciones, influir en decisiones y afectar el estado emocional de quienes nos rodean. Por ejemplo, las palabras de afirmación y aliento pueden sembrar confianza y esperanza en los corazones, mientras que las palabras negativas pueden destruir la autoestima y sembrar dudas. Esta capacidad creativa es una gran responsabilidad que debemos ejercer con cuidado y conciencia.
En el ámbito espiritual, nuestras palabras también tienen el poder de edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando proclamamos las verdades bíblicas, compartimos el Evangelio y oramos con fe, estamos participando activamente en la obra redentora de Dios. Nuestras palabras pueden abrir puertas espirituales, derribar barreras y traer libertad a aquellos que están atados por el miedo o la desesperación. En Mateo 16:19, Jesús dice a sus discípulos que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, lo cual refleja cómo nuestras palabras pueden activar o desactivar realidades espirituales. Así como las palabras de Dios crearon el mundo, nuestras palabras, cuando están alineadas con su voluntad, también pueden crear nuevas posibilidades, traer vida y restauración a quienes lo necesitan. Palabras que edifican y palabras que destruyen. En el libro de Proverbios, hay muchos versículos que hablan sobre el poder de las palabras. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Este versículo destaca el contraste entre las palabras que hieren y las que sanan. Como hijos de Dios, somos llamados a usar nuestras palabras como medicina, trayendo sanidad a aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo también nos exhorta a ser conscientes del impacto de nuestras palabras. En Colosenses 4:6, nos dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto significa que nuestras palabras deben estar llenas de amor y sabiduría, listas para traer edificación y ánimo a quienes las escuchen. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que nuestras palabras pueden tener el efecto opuesto si no somos cuidadosos. Las palabras llenas de enojo, resentimiento o mentira pueden causar un daño profundo. Las relaciones pueden fracturarse, las personas pueden desanimarse, y nuestras propias almas pueden verse afectadas por las palabras que pronunciamos sin sabiduría. En Proverbios 15:1 leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo nos muestra que incluso en situaciones de conflicto, nuestras palabras tienen el poder de calmar o de avivar las llamas del enojo. Las palabras que edifican tienen el poder de transformar vidas, restaurar corazones y traer esperanza a situaciones difíciles. La Escritura nos instruye a usar nuestras palabras para edificar a los demás. En Efesios 4:29, Pablo escribe: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos recuerda que cada vez que hablamos, tenemos la oportunidad de sembrar algo positivo en la vida de quienes nos escuchan. Las palabras edificantes son aquellas que levantan, alientan, consuelan y fortalecen. Un simple estoy contigo o Dios tiene un plan para ti puede cambiar la perspectiva de alguien que está luchando, trayendo consuelo y renovando su fe. Por otro lado, las palabras que destruyen pueden hacer un daño duradero. Santiago 3:8 describe la lengua como un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Las palabras duras, críticas o llenas de ira pueden herir profundamente y dejar cicatrices emocionales que pueden durar años. En muchos casos, las palabras destructivas no solo afectan a la persona que las recibe, sino que también pueden envenenar relaciones, dividir comunidades y crear un ambiente de desconfianza. Proverbios 15:4 dice que la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Este contraste destaca el tremendo poder que tienen nuestras palabras para edificar o quebrantar el espíritu de los demás. Lo que hace que las palabras destructivas sean tan peligrosas es que, una vez pronunciadas, no se pueden retirar. Aunque podemos pedir perdón y reconciliarnos, las palabras dichas permanecen en la memoria de quienes las escuchan. Es por eso que Dios nos llama a ser cuidadosos y reflexivos con lo que decimos. Antes de hablar, debemos preguntarnos si nuestras palabras traerán vida o muerte, bendición o maldición, edificación o destrucción. Cuando usamos nuestras palabras para edificar, nos convertimos en instrumentos de paz y amor en manos de Dios, pero cuando hablamos sin reflexión, corremos el riesgo de sembrar división y dolor. El poder del silencio en la vida cristiana. Así como las palabras tienen un poder inmenso, el silencio también tiene un valor inigualable en la vida cristiana.
El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino una herramienta espiritual que nos permite escuchar a Dios, reflexionar y actuar con sabiduría. En el mundo actual, donde el ruido y la actividad constante nos rodean, el silencio puede ser un regalo precioso. El rey Salomón, en su sabiduría, nos enseñó que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, como dice en Eclesiastés 3:7. Discernir cuándo es el momento adecuado para cada uno es parte del caminar sabio con Dios. Hay momentos en los que nuestras palabras pueden ser mal interpretadas o pueden causar más daño que bien. En esos casos, el silencio puede ser una mejor opción. Un ejemplo poderoso del silencio lo vemos en la vida de Jesús. Durante su juicio antes de la crucifixión, cuando fue acusado y confrontado con falsos testimonios, Jesús permaneció en silencio en muchas ocasiones. En Mateo 27, 12-14, leemos que cuando fue acusado por los principales sacerdotes y ancianos, Jesús no respondió nada. Su silencio no fue un acto de cobardía, sino de confianza total en el plan de Dios y de sumisión a su voluntad. El silencio, a menudo subestimado en la vida cotidiana, tiene un lugar de profunda importancia en la vida cristiana. En una cultura que tiende a valorar la rapidez de las respuestas y el flujo constante de comunicación, la Biblia nos enseña que el silencio es una herramienta poderosa para escuchar la voz de Dios y cultivar la sabiduría. En Eclesiastés 3:7, se nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Este pasaje nos enseña que el silencio no es una falta de acción o de palabras, sino una respuesta activa en los momentos apropiados, en los cuales podemos sintonizar con el corazón de Dios y recibir su dirección. El silencio puede ser un espacio sagrado donde Dios transforma nuestro interior. En la vida de Jesús, vemos numerosos ejemplos de cómo el silencio fue parte integral de su relación con el Padre y su ministerio en la tierra. Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar y estar en silencio. Estos momentos de silencio no solo eran una oportunidad para recargar fuerzas, sino que también reflejan una profunda confianza en el poder de Dios por encima de cualquier palabra pronunciada. El silencio de Jesús ante sus acusadores durante su juicio es un ejemplo contundente de cómo el silencio puede ser una muestra de fortaleza y sabiduría. En lugar de defenderse o responder a las acusaciones falsas, Jesús eligió el silencio, demostrando que, en ocasiones, el silencio puede hablar más fuerte que cualquier palabra. El silencio también es una herramienta espiritual que nos ayuda a refrenar nuestra lengua, evitando que nuestras palabras se conviertan en motivo de pecado. Santiago 1:19 nos exhorta a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Al practicar el silencio, no solo aprendemos a escuchar a Dios con mayor claridad, sino que también cultivamos la disciplina de no responder impulsivamente o con ira. En este sentido, el silencio puede ser un acto de obediencia y autocontrol, una forma de evitar que palabras precipitadas o dañinas salgan de nuestra boca. A medida que nos disciplinamos para estar en silencio ante Dios, aprendemos a valorar la sabiduría que proviene de reflexionar antes de hablar, permitiendo que nuestras palabras, cuando las pronunciemos, sean guiadas por el Espíritu Santo y llenas de gracia. Silencio para escuchar la voz de Dios. Uno de los mayores beneficios del silencio es que nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. En medio del bullicio de la vida diaria, es fácil perder de vista lo que Dios está tratando de decirnos. En el Salmo 46:10, Dios nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. En la quietud y el silencio, podemos experimentar una comunión más profunda con Dios y recibir su dirección. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia de Elías en Primera de Reyes 19. Después de haber experimentado grandes demostraciones de poder en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, sintiéndose desanimado y solo. En ese momento, Dios se le apareció, pero no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. A través de esta experiencia, Elías aprendió que Dios a menudo habla en la quietud, no en el estruendo. Este relato nos recuerda la importancia de buscar a Dios en momentos de silencio y soledad. El silencio también es un espacio en el que podemos reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. En esos momentos de introspección,
el Espíritu Santo puede revelarnos áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas o ajustadas. Es en el silencio donde muchas veces encontramos la convicción de pecado, la dirección para nuestras decisiones y el consuelo en medio del dolor. El silencio no solo nos permite escuchar la voz de Dios, sino que también nos ofrece la oportunidad de autoexaminarnos y reflexionar sobre nuestra relación con Él. En momentos de silencio, podemos confrontar nuestras dudas, temores y ansiedades, llevándolos ante Dios en un acto de vulnerabilidad. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y el silencio es un componente esencial para este proceso. Al dedicar tiempo para estar en silencio y orar, creamos un espacio en el que podemos abrir nuestro corazón y permitir que Dios penetre en las áreas más profundas de nuestra vida. Este proceso de introspección no solo nos ayuda a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, sino que también nos permite ser honestos con nosotros mismos y con Él. Además, el silencio tiene el poder de transformar nuestra perspectiva sobre las circunstancias de la vida. Muchas veces, las preocupaciones y los ruidos externos pueden nublar nuestro juicio y distorsionar nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, al practicar el silencio y la meditación, podemos ganar claridad y paz. Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Cuando tomamos tiempo en silencio para escuchar la palabra de Dios, su luz puede disipar la oscuridad de la confusión y el desánimo. Este acto de escuchar en silencio nos ayuda a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva divina, lo que nos permite responder con fe y confianza, en lugar de temor. Finalmente, el silencio también puede ser un acto de adoración y reverencia hacia Dios. En momentos de quietud, tenemos la oportunidad de contemplar su grandeza, su amor y su fidelidad. Salmo 62, 1-2 dice, «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no seré mucho movido». Estos momentos de silencio nos invitan a rendirnos ante su soberanía, a reconocer su control en nuestras vidas y a alabarlo por lo que es. En este contexto de adoración silenciosa, nuestras almas son renovadas y fortalecidas, y encontramos el consuelo y la fortaleza que solo Él puede ofrecer. A medida que aprendemos a valorar el silencio como un medio para escuchar la voz de Dios, descubrimos que la verdadera paz y sabiduría provienen de estar en su presencia, listos para recibir su guía y dirección. El silencio en el ministerio de Jesús. El silencio fue una herramienta clave en el ministerio de Jesús. Aunque sus palabras eran poderosas y llenas de autoridad, Jesús también supo cuándo guardar silencio. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Juan 8, 3-11, cuando los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio delante de él, buscando ponerlo a prueba. En lugar de responder inmediatamente, Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo, guardando silencio. Solo después de unos momentos, Jesús pronunció esas famosas palabras, «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Este ejemplo no solo destaca la sabiduría en sus palabras, sino también el valor de su silencio. En lugar de reaccionar impulsivamente o dejarse arrastrar por las trampas de sus acusadores, Jesús esperó pacientemente el momento adecuado para hablar, y cuando lo hizo, sus palabras desarmaron la situación, trayendo misericordia y verdad al mismo tiempo. El silencio de Jesús en este episodio tiene varias implicaciones. En primer lugar, nos enseña que no siempre es necesario responder de inmediato ante las provocaciones. El silencio puede ser una forma de evitar el conflicto, de reflexionar y de permitir que Dios nos dé sabiduría antes de hablar. En segundo lugar, este acto de silencio resalta la necesidad de no juzgar apresuradamente a los demás, pues todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. La reflexión que Jesús promovió en ese momento no solo cambió la vida de la mujer, sino que también dejó una profunda lección para sus acusadores y para todos los que leemos este pasaje hoy en día. El silencio en el ministerio de Jesús es un elemento significativo que revela su profundo entendimiento del propósito de Dios y de la necesidad de la humanidad. A lo largo de los evangelios, vemos que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar y reflexionar. Por ejemplo,
En Lucas 5:16 se menciona que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este patrón de buscar el silencio no solo era una forma de fortalecer su relación con el Padre, sino también una estrategia para discernir la voluntad de Dios en momentos de gran demanda y presión. En un ministerio que constantemente atraía multitudes y demandas, el silencio le proporcionaba a Jesús el espacio necesario para reabastecerse espiritualmente y recibir claridad sobre su misión. En los momentos de silencio, Jesús también modeló para nosotros la importancia de escuchar la voz de Dios antes de actuar. En Mateo 4, durante su tentación en el desierto, Jesús no respondió a las tentaciones de Satanás inmediatamente, en cambio, utilizó las Escrituras, que había meditado y comprendido en esos momentos de soledad. Este ejemplo resalta que el silencio y la meditación en la palabra son esenciales para prepararnos para los desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Al sopesar y reflexionar en la verdad de las Escrituras, Jesús fue capaz de resistir las tentaciones y mantenerse firme en su propósito, un recordatorio poderoso de que el silencio es fundamental para nuestra fortaleza espiritual. Además, el silencio de Jesús en situaciones críticas es un testimonio de su carácter y su fe en el plan de Dios. Durante su juicio, cuando fue acusado injustamente y se le preguntó si era el rey de los judíos, Jesús guardó silencio ante sus acusadores, mostrando un gran autocontrol y confianza en el propósito divino. Este silencio no fue un signo de debilidad, sino de fortaleza y determinación. Al no responder a la provocación, Jesús dejó claro que estaba en comunión con el Padre y confiaba en su justicia. Su silencio en esos momentos críticos sirve como un modelo para nosotros, enseñándonos que a veces es mejor esperar en la guía de Dios y mantener la paz en medio de la adversidad, en lugar de ceder a la presión del momento. En cada aspecto de su ministerio, Jesús mostró que el silencio puede ser tanto una herramienta poderosa como un acto de adoración, permitiéndonos reconocer que hay tiempos en los que simplemente debemos estar en la presencia de Dios y escuchar su voz. El equilibrio entre hablar y callar. La Biblia nos invita a encontrar un equilibrio entre el hablar y el callar. Santiago 1:19 nos aconseja: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí encontramos un principio clave: ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Este consejo es especialmente relevante en una época donde la comunicación es instantánea y a menudo impulsiva. En un mundo donde las redes sociales y las plataformas digitales nos permiten expresar nuestros pensamientos al instante, debemos recordar la importancia de pausar, reflexionar y discernir antes de hablar o escribir. Este equilibrio no solo se trata de controlar nuestras palabras, sino también de aprender a escuchar activamente. Ser pronto para oír implica prestar atención a los demás, a sus necesidades, preocupaciones y emociones. Muchas veces, el acto de escuchar es más poderoso que cualquier palabra que podamos decir. Cuando escuchamos a los demás, demostramos amor, compasión y empatía, cualidades que reflejan el carácter de Cristo. En muchas ocasiones, una persona puede sentirse más comprendida y amada simplemente porque alguien la escuchó con atención, sin interrumpir ni juzgar. El equilibrio entre hablar y callar es esencial para una vida cristiana saludable y efectiva. La Escritura nos enseña que hay un tiempo para cada cosa, como se menciona en Eclesiastés 3, 1-8. Saber cuándo hablar y cuándo callar no solo es una cuestión de sabiduría, sino también de discernimiento espiritual. Hablar en el momento adecuado puede traer edificación, aliento y verdad, mientras que el silencio en el momento correcto puede prevenir conflictos, fomentar la paz y permitir que se escuche la voz de Dios. Este equilibrio se logra a través de la oración y la meditación en la palabra, pidiendo a Dios la sabiduría necesaria para actuar con prudencia en cada situación. Uno de los aspectos más desafiantes de este equilibrio es la necesidad de controlar nuestra lengua. Santiago 1:19 nos recuerda ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Esto implica que debemos ser intencionales al escuchar a los demás antes de emitir juicios o comentarios. Al practicar el silencio y la escucha activa, no solo permitimos que las personas se expresen, sino que también ganamos claridad sobre la situación. Este enfoque nos ayuda a responder con empatía y compasión,
en lugar de apresurarnos a hablar sin considerar las implicaciones de nuestras palabras. La comunicación efectiva, que se basa en un equilibrio entre hablar y callar, puede contribuir a relaciones más sanas y a un ambiente más armonioso. Finalmente, el equilibrio entre hablar y callar también se refleja en nuestra relación con Dios. A veces, es necesario hablar con Él, presentar nuestras peticiones y expresar nuestras preocupaciones. Sin embargo, en otras ocasiones, el silencio es lo que realmente necesitamos para escuchar su voz y entender su voluntad. En estos momentos de quietud, podemos recibir consuelo y dirección, y nuestro espíritu se llena de paz. Jesús nos invita a venir a Él en oración, pero también nos recuerda que la comunión con el Padre incluye momentos de silencio y reflexión. En última instancia, encontrar este equilibrio no solo fortalece nuestra vida espiritual, sino que también nos prepara para interactuar de manera más efectiva y amorosa con los demás. Las palabras como testimonio de nuestra fe. Las palabras también son una herramienta esencial para testificar nuestra fe en Cristo. En Romanos 10, 9-10, el apóstol Pablo escribe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí, Pablo subraya la importancia de la confesión verbal como parte de la experiencia de la salvación. Nuestras palabras no solo tienen poder en lo cotidiano, sino también en lo eterno. A través de nuestra confesión de fe en Jesucristo, somos salvos. Pero el poder de nuestras palabras no termina en el momento de la salvación. A medida que seguimos caminando con Cristo, nuestras palabras deben seguir siendo un reflejo de nuestra fe. En Colosenses 3:17, Pablo nos exhorta, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que cada palabra que pronunciamos debe honrar a Dios y ser un testimonio de nuestra relación con Él. Jesús mismo nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Una de las maneras más evidentes en que podemos cumplir con este llamado es a través de nuestras palabras. Cuando hablamos con amor, verdad y sabiduría, estamos reflejando el carácter de Dios al mundo. Nuestras palabras pueden ser una fuente de esperanza y aliento para quienes están luchando, y pueden ser una forma de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Las palabras que pronunciamos actúan como un poderoso testimonio de nuestra fe y, a menudo, son el reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Jesús nos enseña en Lucas 6:45 que del buen tesoro de su corazón habla la boca. Esto implica que nuestras palabras no solo comunican información, sino que también revelan la esencia de nuestra relación con Dios. Cuando compartimos nuestras experiencias de fe, nuestras luchas y cómo hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, nuestras palabras pueden inspirar a otros y servir como un testimonio viviente del poder transformador del Evangelio. Las historias de redención, sanación y provisión son un testimonio poderoso que puede impactar a quienes nos rodean, alentándolos a buscar una relación más profunda con Cristo. Además, nuestras palabras pueden ser un medio para proclamar la verdad del Evangelio. En Romanos 10:14, Pablo pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto nos recuerda que la proclamación de la fe es una responsabilidad compartida. Cuando hablamos de la esperanza que tenemos en Cristo, estamos participando en la obra de la Gran Comisión, invitando a otros a conocer la verdad del Evangelio. Cada conversación, cada testimonio compartido y cada palabra de aliento tiene el potencial de plantar semillas en los corazones de aquellos que aún no conocen a Jesús. Al hablar de nuestra fe, no solo glorificamos a Dios, sino que también ayudamos a otros a encontrar su propio camino hacia Él. Sin embargo, es importante recordar que nuestras acciones deben respaldar nuestras palabras. El testimonio de nuestra fe se vuelve más creíble cuando nuestras acciones reflejan lo que decimos. Santiago 2:17 nos enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestras palabras deben ir acompañadas de una vida que refleja los principios del Evangelio. Si proclamamos amor, pero actuamos con odio, si hablamos de paz, pero sembramos discordia, nuestra voz perderá su efectividad. Por lo tanto,
Vivir de acuerdo con nuestras creencias es fundamental para que nuestras palabras sean un verdadero testimonio de nuestra fe. Al combinar nuestras declaraciones de fe con acciones coherentes, nos convertimos en luces brillantes en un mundo que a menudo está envuelto en la oscuridad, mostrando a otros el camino hacia la verdad y la vida que solo se encuentran en Cristo. El silencio como testimonio de confianza en Dios. Si bien nuestras palabras tienen un poder tremendo, el silencio también puede ser un testimonio poderoso de nuestra fe y confianza en Dios. A menudo, el silencio puede ser una expresión de paciencia y sumisión a la voluntad de Dios. Cuando enfrentamos pruebas, tentaciones o injusticias, puede ser tentador reaccionar de inmediato con palabras duras o defensivas. Sin embargo, en muchas ocasiones, el silencio es la respuesta más sabia. Un ejemplo bíblico de esto lo encontramos en el libro de Job. Después de que Job perdió todo, incluyendo sus hijos, su salud y sus bienes, sus amigos vinieron a consolarlo. Durante 7 días, permanecieron en silencio junto a él, reconociendo la gravedad de su dolor. Este acto de silencio fue una forma de acompañamiento y respeto hacia Job en su sufrimiento. Aunque más tarde sus amigos comenzaron a hablar y a hacer juicios erróneos sobre la situación de Job, esos primeros días de silencio fueron un recordatorio de que a veces las palabras sobran en momentos de profundo dolor. En nuestras vidas, el silencio también puede ser una manera de testificar nuestra confianza en Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones injustas o difíciles, el acto de permanecer en silencio y esperar en el Señor puede ser un testimonio de nuestra fe en que Él es nuestro defensor. Isaías 30:15 dice: Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este versículo nos anima a encontrar nuestra fortaleza en la quietud y en la confianza en Dios, en lugar de en nuestras propias palabras o esfuerzos. El silencio puede ser un poderoso testimonio de confianza en Dios, especialmente en momentos de adversidad. A menudo, cuando enfrentamos situaciones difíciles, la tendencia natural es hablar, protestar o buscar respuestas. Sin embargo, elegir el silencio puede ser una expresión profunda de fe y una declaración de que confiamos en el plan divino, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo. En Salmo 62:1, se nos recuerda: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Este versículo subraya que, en momentos de angustia, el silencio se convierte en un refugio, donde nuestra alma encuentra paz en la certeza de que Dios tiene el control. Al optar por el silencio en lugar de la desesperación, damos testimonio de que nuestras vidas están ancladas en su fidelidad. Además, el silencio puede actuar como una forma de rendición ante la soberanía de Dios. En situaciones donde no podemos hacer nada más que esperar, el silencio se convierte en una expresión de nuestra entrega y confianza en su voluntad. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye a no estar ansiosos por nada, sino en toda ocasión, con oración y ruego, presentar nuestras peticiones a Dios. Al llevar nuestras preocupaciones a Él y luego permanecer en silencio, estamos demostrando que hemos entregado el control de la situación a Dios. Esta actitud de confianza no solo nos fortalece en tiempos de prueba, sino que también puede ser un poderoso testimonio para los que nos rodean. Cuando ven que, a pesar de las circunstancias, elegimos el silencio y la paz, se inspiran a buscar esa misma confianza en Dios. Por último, el silencio como testimonio de confianza también implica un acto de humildad. Al callar, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que, en nuestra debilidad, dependemos de la sabiduría y la guía de Dios. Este acto de humildad puede ser un poderoso ejemplo para otros, mostrando que no necesitamos tener siempre una palabra lista o una respuesta instantánea. En Proverbios 3:5-6, se nos enseña a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Al elegir el silencio, estamos mostrando que nuestra confianza se encuentra en Dios y no en nuestras propias capacidades. Este testimonio de humildad y confianza puede abrir puertas para que otros vean la paz y la fuerza que provienen de una relación íntima con el Creador, invitándolos a experimentar esa misma confianza en sus propias vidas. El silencio en la oración.
Otro aspecto importante del silencio en la vida cristiana es el silencio en la oración. A menudo, cuando oramos, podemos sentirnos tentados a llenar cada momento con palabras. Sin embargo, la oración también puede ser un tiempo para escuchar a Dios en silencio. En esos momentos de quietud, el Espíritu Santo puede hablar a nuestro corazón, revelándonos cosas que no habríamos escuchado en medio del ruido. Jesús enseñó a sus discípulos a orar en secreto, lejos de la vista de los demás, en el secreto con Dios. Este tipo de oración incluye momentos de silencio y reflexión, donde dejamos que Dios hable a nuestro corazón. El silencio en la oración nos permite descansar en la presencia de Dios, sin prisas ni presiones, confiando en que Él conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos con palabras. Mateo 6:8. El silencio en la oración es un componente esencial que nos permite profundizar nuestra conexión con Dios. A menudo, nuestras oraciones pueden convertirse en monólogos, donde simplemente presentamos nuestras peticiones y preocupaciones sin dejar espacio para escuchar. Sin embargo, el silencio en la oración nos invita a un diálogo más equilibrado y significativo. En Salmo 46:10, se nos dice: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Este llamado a la quietud es un recordatorio de que la oración no solo se trata de hablar, sino también de estar en la presencia de Dios y permitir que su voz se manifieste en nuestro corazón. Este espacio de silencio en la oración nos permite recibir su guía y dirección, y nos ayuda a discernir lo que realmente necesitamos. Además, el silencio en la oración puede llevar a un lugar de profunda introspección y reflexión. Al apartar el ruido de la vida cotidiana y centrarnos en Dios, podemos examinar nuestro interior y considerar nuestras motivaciones, deseos y temores. La oración silenciosa nos brinda la oportunidad de ser honestos con nosotros mismos y con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. En Lamentaciones 3, 25-26 se nos recuerda: «Buena es la porción del Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Es bueno estar callado para esperar la salvación del Señor». Este silencio es un acto de fe, donde podemos entregar nuestras luchas y anhelos a Dios, confiando en que Él escuchará y responderá en su tiempo perfecto. Finalmente, el silencio en la oración también puede ser un acto de adoración. Al callar ante la majestad de Dios, reconocemos su grandeza y soberanía. Este momento de quietud nos permite contemplar su amor, su gracia y su poder en nuestras vidas. En Apocalipsis 8:1, se menciona que hubo un silencio en el cielo durante media hora, un momento de reverencia y asombro ante la presencia de Dios. Este silencio puede inspirarnos a rendirnos completamente a su voluntad y a adorarlo en un espíritu de humildad. Al dedicar tiempo en silencio durante nuestras oraciones, creamos un espacio sagrado donde podemos experimentar la paz que solo proviene de estar en comunión con nuestro Creador. Este acto de adoración silenciosa no solo transforma nuestra vida de oración, sino que también fortalece nuestra relación con Dios, recordándonos que, en su presencia, encontramos el verdadero propósito y significado de nuestras vidas. El ejemplo de Jesús en el poder de sus palabras y silencio. A lo largo de su ministerio, Jesús nos mostró cómo usar las palabras y el silencio de manera sabia. Jesús no desperdiciaba palabras. Cada una de sus enseñanzas, parábolas y respuestas estaban llenas de verdad y amor. Su dominio sobre las palabras era tal que incluso sus enemigos quedaron asombrados por la sabiduría con la que hablaba. Pero al mismo tiempo, Jesús supo cuándo callar, cuándo permitir que sus acciones hablaran más fuerte que sus palabras. Un ejemplo conmovedor de esto lo vemos en la cruz. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús pronunció palabras de perdón y misericordia: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Estas palabras, pronunciadas en medio de un dolor inimaginable, nos muestran el poder transformador del amor y del perdón. Sin embargo, también hubo momentos en los que Jesús permaneció en silencio, como cuando fue llevado ante Pilato y Herodes, eligiendo no defenderse de las acusaciones falsas. Este equilibrio entre hablar y guardar silencio es un ejemplo que todos los cristianos debemos seguir. A veces, nuestras palabras pueden ser una herramienta poderosa para proclamar el Evangelio, consolar a los que sufren y alentar a los que están desanimados. Otras veces,
el silencio puede ser un testimonio de nuestra fe y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos completamente su plan. El ejemplo de Jesús en el poder de sus palabras y silencio es fundamental para comprender cómo debemos comunicarnos y actuar en nuestra propia vida. A lo largo de su ministerio, Jesús utilizó palabras para enseñar, sanar y liberar a las personas. En momentos de necesidad, su voz ofreció esperanza y consuelo. Por ejemplo, en el relato de la tempestad en el mar, cuando Jesús dijo, «Calla, enmudece», y la tormenta se calmó, demostró que sus palabras tenían poder sobre la naturaleza. Este episodio no solo resalta la autoridad de Jesús, sino que también nos enseña que nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en las situaciones que enfrentamos. Al hablar con fe y confianza, podemos ser instrumentos de paz y esperanza en medio de las tormentas de la vida. Sin embargo, también vemos a Jesús en momentos de silencio, donde su respuesta a las circunstancias fue la ausencia de palabras. Durante su juicio ante Pilato, por ejemplo, Jesús guardó silencio ante las acusaciones. Este silencio no fue un signo de debilidad, sino de una profunda confianza en la soberanía de Dios y en el cumplimiento de su propósito redentor. Al no defenderse, Jesús mostró que había llegado a la hora en que su sacrificio por la humanidad se haría realidad. Su ejemplo nos invita a considerar que, a veces, el silencio puede ser una forma poderosa de testimonio, una forma de confiar en que Dios tiene el control y que su plan se llevará a cabo, incluso en medio de las injusticias y dificultades. Además, el equilibrio entre hablar y callar en la vida de Jesús nos enseña sobre la importancia de discernir cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. En varias ocasiones, Jesús eligió el silencio, no solo en situaciones de juicio, sino también ante la multitud que buscaba condenar a la mujer sorprendida en adulterio. Su pausa y el acto de escribir en el suelo antes de responder, seguido de la famosa frase «El que de ustedes esté sin pecado, que le arroje la primera piedra», revelan una profunda sabiduría en la manera de abordar la situación. Aquí, Jesús utiliza el silencio para invitar a la reflexión, lo que provoca un cambio en el corazón de los acusadores. Su ejemplo nos enseña que en nuestro camino de fe, a veces el silencio es más poderoso que las palabras, y que es esencial buscar la dirección de Dios en cada situación antes de actuar o hablar. Al seguir el ejemplo de Jesús, aprendemos a ser más conscientes de cómo nuestras palabras y momentos de silencio pueden impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. El llamado a usar nuestras palabras y silencio para la gloria de Dios. En resumen, tanto nuestras palabras como nuestro silencio tienen un poder increíble que Dios nos ha dado para que lo usemos sabiamente. La Biblia está llena de enseñanzas sobre cómo nuestras palabras pueden traer vida o muerte, edificación o destrucción, y cómo el silencio puede ser una herramienta de sabiduría, paz y reflexión. El desafío para todos los creyentes es aprender a usar este poder de manera que glorifique a Dios y edifique a los demás. Debemos ser conscientes del impacto de cada palabra que pronunciamos, sabiendo que serán usadas como testimonio de nuestro carácter y nuestra fe. Al mismo tiempo, debemos aprender a abrazar el silencio en momentos de reflexión, oración y confianza en Dios. Que nuestras palabras siempre sean una fuente de luz y verdad, y que nuestro silencio sea un espacio para escuchar la voz de Dios y confiar en su plan perfecto para nuestras vidas. Si logramos este equilibrio, seremos un testimonio vivo del poder transformador de Dios, no solo a través de lo que decimos, sino también en cómo lo decimos y cuando elegimos guardar silencio. El llamado a utilizar nuestras palabras y el silencio para la gloria de Dios es una invitación a vivir de manera intencional y consciente. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de edificar, alentar y transformar a quienes nos rodean, mientras que el silencio, cuando es utilizado sabiamente, puede ser un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios. La Escritura nos enseña que nuestras palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas con sal, lo que nos recuerda que la manera en que nos comunicamos no solo refleja nuestro carácter, sino también nuestra relación con Dios. Al ser conscientes de nuestras interacciones, podemos ser portadores de su luz y amor en un mundo que a menudo carece de esperanza. Además, este llamado implica una responsabilidad en nuestras decisiones diarias. Cada vez que enfrentamos situaciones de conflicto, duda o incertidumbre,
debemos preguntarnos cómo podemos responder de manera que glorifique a Dios. ¿Hablamos con compasión y verdad? ¿Nos tomamos el tiempo para escuchar y reflexionar antes de emitir juicios? Al aplicar la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, podemos ser instrumentos de paz y reconciliación en medio de las tormentas. Este compromiso no solo beneficia nuestras relaciones, sino que también demuestra un testimonio auténtico de nuestra fe en acción. Finalmente, al aceptar este llamado, nos unimos a una comunidad de creyentes que buscan vivir vidas que reflejan el amor y la verdad de Cristo. Juntos, podemos animarnos mutuamente a ser más conscientes de cómo usamos nuestras palabras y momentos de silencio. Cada conversación se convierte en una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio y para demostrar la paz que solo Dios puede ofrecer. Mientras seguimos este camino, recordemos que el poder de nuestras palabras y el significado de nuestro silencio pueden impactar eternamente a otros, llevándolos más cerca de la verdad y la luz que encontramos en Jesucristo. Si te ha inspirado este mensaje y deseas profundizar más en estos temas, te invitamos a seguir nuestro canal.